Bien, jóvenes, en este video vamos a establecer la conexión de Java con MySQL, con la base de datos. ¿Ya? Solo por hoy vamos a dejar la interfaz gráfica que vimos en el video pasado, la vamos a dejar de lado, porque hoy día necesitamos configurar nuestro entorno para que accedamos a la base de datos. Vamos a ver cómo se comunica NetBeans con Java hacia la base de datos, vamos a establecer una comunicación y además, por último, vamos a insertar un par de datos de prueba. Todo esto sin interfaz gráfica. ¿Ya? En el video de la próxima clase vamos a juntar todo lo que ya hemos visto, porque estaríamos en condiciones de hacer una aplicación completa. Nos faltarían algunas cositas como ajustar los controles gráficos, ¿cierto? Cuáles son los controles gráficos indicados para lo que necesitemos en ese momento, pero ya tendríamos la base lista y a partir de esa base vamos hacia arriba con todo lo que nos haga falta, ¿ya? Lo que tengo aquí en pantalla son los dos proyectitos que ya teníamos, así que hoy día vamos a partir con un proyectito nuevo. Le damos a la carpetita de acá y la recomendación de un compañero para tener la configuración que tienen en Duoc. Ya recuerde que yo tengo el NetBeans nuevo, no tengo el del Duoc, por lo tanto yo trabajaba con este, estaba acostumbrado, pero claro, este tiene la configuración que tiene en Duoc. Ya, entonces de esa forma no vamos a tener el problema con los iconos que me pasó en el video pasado, que al final tenía que construir el proyecto de otra forma, y tampoco voy a tener el problema de que no me crea automáticamente la clase test para nosotros main a partir de ahora, ya. Así que nada, ustedes sigan trabajando como siempre si es que tienen el NetBeans de Duoc, y si no lo tienen, nada, muy buena opción. Así que se agradece el aporte de su compañero, que lo dejó ahí en los comentarios también por si lo quieren revisar, ¿vale? Java Application, le damos Next y a este proyecto le vamos a llamar Proyecto Conexión, ¿ya? Ese va a ser el nombre que va a tener, Proyecto Conexión, y acá está lo que nosotros ya sabemos que debemos colocar, que es Main. Le damos Finish y como siempre borramos los comentarios para que tengamos la claridad de lo que tenemos en pantalla, y ahí estaríamos, ¿ya? Nosotros aprendimos en los videos anteriores que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a crear los packages que vamos a utilizar. Por ejemplo, el package modelo, el package controlador. Al package controlador todavía no le hemos dado vida, ¿ya? A partir de hoy día va a comenzar a tomar vida. Vamos a crear el package vista, que todavía no lo estamos utilizando, ¿ya? O sea, hoy día no lo vamos a utilizar, más bien. Ahí está el principal. Y por último, vamos a incorporar un cuarto package, aparte del principal que se generó por defecto. Vamos a agregar un cuarto package. Este package hace referencia solamente a la base de datos, ¿ya? Le vamos a llamar de esa forma. Le vamos a llamar DB de database, ¿ya? D de dedo, V de bueno, finish, y ahí está, ¿ya? Esto sigue manteniendo el patrón o la arquitectura modelo vista controlador, ¿ya? Nada de eso se pierde. Solo que ahora, para ordenar aún más nuestro código, vamos a definir un package especial para la base de datos, ¿ya? Este package en su interior va a tener solamente una clase, la clase conexión, la clase que establece la comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos, ¿ya? Antes de empezar a trabajar en Java, tenemos que configurar, eso sí, una serie de aspectos que los vamos a dejar listos de inmediato, ¿ya? Por lo tanto, esta parte del curso es bien importante, porque cada vez que iniciemos un proyectito nuevo, lo vamos a tener que hacer, ¿ya? Esto es lo que usted va a tener que hacer en la prueba 3, en el examen, y cada vez que quiera comenzar un proyecto nuevo. Por lo tanto, fíjese, voy a partir acá con Heidi SQL. Yo ya tengo mi WAMP iniciado, todos los servicios correctos, ya me conecté y acá está la lista de mis bases de datos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a partir creando hoy día una base de datos, reforzando lo que ya vimos en el primer video. Clic derecho, acá la conexión, si se fijan, mi conexión se llama Fernando. Clic derecho a la conexión y creamos una nueva base de datos. Me pide un nombre, le voy a llamar Proyecto Conexión DB, ya todo en mayúscula para que se vea bonito. Y el collection vamos a utilizar el UTF-8
español. Ya, si bien no lo vamos a utilizar nosotros ahora con caracteres especiales, nada, la costumbre, ¿ya? Entonces el nombre de la base de datos, proyecto conexión db collection, la verdad es que a esta altura da lo mismo prácticamente, ¿ya? Así que nada, aceptar. Y ahí está mi base de datos, proyecto conexión db. Vamos a crear una tabla ahora. Clic derecho sobre la base de datos. Acá en crear nuevo ya aparece la opción disponible de tabla, ¿ya? Le damos acá. Y lo que me está pidiendo acá arribita es el nombre de la tabla, ¿ya? Al nombre de la tabla le voy a llamar prueba, ya no me interesa hacerlo representativo esta vez, simplemente va a ser una tabla de prueba que en su interior va a tener, vamos a agregarle 3 columnas, ¿ya? La primera se va a llamar campo 1 de tipo varchar 50 que no permita nulos sin valor por defecto. Vamos a agregar una segunda que también se va a llamar campo 2, varchar 50, nada me importa. Y por último, campo 3. Solamente para hacer algo distinto, ya, y para empezar a acercarnos de a poquito a esto que puede volverse un poquito complicado, esto lo vamos a dejar como un entero, ¿ya? Usted sabe que a nivel de insert en la base de datos los varchar van con comillas simples, ¿cierto? Y los enteros van sin comillas. Entonces eso es lo que me interesaba dejar claro ahora, ¿ya? Muy bien. Con eso, fíjense que no le voy a setear primary key, no le voy a setear alguna constraint, nada. Ya, 3 columnas, una tabla de prueba con 3 columnas, 2 varchar y un entero. Valores sin valor por defecto para los varchar, el 0 para el entero. Y nada, guardamos. Guardamos, fíjense que le asignó una longitud por defecto porque nosotros lo definimos como entero, así que le asignó 11 caracteres. Y con eso ya deberíamos poder visualizar, ahí está nuestra tablita de prueba. ¿Ya? Muy importante recordar esos campitos, ¿ya? Como hoy día vamos a trabajar con harto código, vamos a ir cometiendo errores intencionales. Ya les voy a avisar claramente cuando cometa uno de esos errores para que también aprendamos cómo abordarlos, ¿ya? Porque como les digo, es harto código, es harta configuración, entonces es bueno ver en dónde nos podríamos equivocar, cuál es el mensaje que podríamos encontrar y cómo lo vamos a tratar, ¿ya? Entonces recuerde, ya tengo mi WAMP iniciado, por eso me puedo conectar a mi base de datos. Creé una base de datos, creé una tabla con 3 campitos y eso es todo lo que he hecho, ¿ya? Volvemos a NetBeans. Si se fija, ahí está el proyectito, están todos los packages vacíos, menos el package por defecto que contiene la clase principal. Y bien, ahora podemos pasar recién a la configuración, ¿ya? Nosotros siempre hemos trabajado actualmente en esta pestañita, ¿ya? De hecho, ni siquiera habíamos mencionado que acá había una pestaña de proyecto. Si se fijan, hay 2 pestañas más, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a conocer esta pestaña que está acá, que se llama Services o Servicios. Si se fija, usted cuando recién acceda a esa pestañita va a encontrar todas estas opciones, ¿ya? Selenium, servidor de pruebas, servidores, ya un montón de cositas. Hay algunos de estos que en el NetBeans que tendrían ustedes, si es que tienen el Eduoc, no les van a aparecer, ya no pasa nada. Nosotros vamos a trabajar siempre acá en el de base de datos, ¿ya? Si se fija, se puede desplegar y aparecen unas cosas un poco extrañas acá. No tengo idea de qué es lo que es un driver, qué es lo que es un Java, DB, MySQL. No tengo idea y la verdad es que tampoco deberíamos por qué saberlo, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer en esta pestañita es crear la comunicación entre nuestro NetBeans y nuestra base de datos. Ya recuerde que estamos trabajando con 2 ambientes distintos. Estamos trabajando con NetBeans por un lado, con Java como lenguaje de programación y por otro lado la base de datos. Por lo tanto, de cierta forma debemos establecer esa comunicación para que todo esto funcione, ¿ya? Acá en la base de datos le vamos a dar clic derecho y aparece la opción de nueva conexión. Eso es lo que nosotros queremos, establecer una nueva conexión. Bien, pinchamos acá. En el driver ya van a aparecer varias opciones. Nos podemos conectar a Oracle, nos podemos conectar a MySQL, podemos conectarnos en red, base de datos no relacionales, hartas cositas. La que nosotros vamos a ver es MySQL, ¿ya? Esa es la conexión que a nosotros nos interesa. Ese es nuestro motor de base de datos para esta asignatura. Seleccionamos MySQL y como yo alguna vez ya conecté, este driver
esta ruta me aparece por defecto, ¿ya? El nuevo NetBeans no trae este jar, porque al final, si se fijan acá es un punto jar, ¿ya? NetBeans por defecto no lo traía, el del Duoc ya lo tiene. Eso quiere decir que cuando establezcamos esta comunicación, no vamos a tener que hacer nada, ¿ya? Esto ya va a estar acá. El punto es que si ustedes lo están haciendo con el NetBeans nuevo o con el antiguo por primera vez, es probable que acá esto esté vacío, ¿ya? Si está vacío, acá abajo, por lo menos, le va a dar la URL de donde tiene que descargar este jar. Y si en el caso de que el NetBeans antiguo, que no me acuerdo, no se lo mostrara, yo de todas formas le voy a subir este jar y se lo voy a dejar en el correo, ya como lo he hecho con los otros videitos, para que también tenga los recursos y no sea necesario que lo estén descargando por fuera. Ya, ahora, si lo quiere descargar por fuera, ese link lo va a mandar directamente a la página de Oracle y van a tener que colocar su cuenta con la misma que bajaron el Oracle y el SQL Developer, por ejemplo. Les va a preguntar un par de cositas como en qué empresa trabajan o cuántas personas trabajan en su empresa en caso que trabajen. Así que nada, como les digo, se los voy a subir y se los voy a dejar ahí disponible para que lo descarguen directo, ¿ya? Muy bien, no olvide seleccionar MySQL, ¿ya? Si no, nada nos va a funcionar y el driver se los voy a dejar, ¿ya? Supongamos que lo borramos. Ahí está, eso es lo que a mí me muestra por defecto la primera vez que yo, por ejemplo, haga esta conexión. Me dice que el driver no está y que perfectamente lo puedo descargar desde acá. Yo ya lo tengo descargado, así que cuando lo descarguen simplemente pinchan agregar y en esa carpetita que yo la dejé en mi escritorio está el conector, el punto jar, ya MySQL Connector. Lo selecciono, abrir y ahí ya estamos en condiciones de avanzar, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer para instalar el jar, pero como les digo, en la sala de clase ustedes ya lo van a encontrar listo, así que esto simplemente es un siguiente. Miren la ventanita que tiene acá. Esta ventana es muy similar a la que tienen en el SQL, en el Heidi SQL o en el SQL yo con el que usted trabaja, ¿ya? Si se fija, ahí está el servidor con el que estamos trabajando, el mismo puerto, el 3306, la base de datos. Muy importante. Vamos acá. Nuestra base de datos se llama Proyecto Conexión DB. Por lo tanto, en NetBeans acá le tenemos que indicar a qué base de datos queremos hacer referencia. Por lo tanto, yo le digo que voy a Proyecto Conexión DB. Muy importante, el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, ¿ya? Acá tenemos el usuario y la contraseña. Ya, si instalamos el WAMP de forma correcta, esto debería quedar vacío. Ya, si alguien le puso contraseña, claramente acá tiene que colocar su contraseña. Ya, como siempre, antes de conectar o cualquier cosa, probemos cómo está nuestra conexión. Ya, me dice que la conexión es exitosa. Ya puede darse el caso que escribí, por ejemplo, algo mal. Testeo mi conexión y ahí me aparece un error bastante poco entendible, ¿cierto? Pero al final me dice que la base de datos conexión de BB es desconocida, ya no la encontró. Por lo tanto, asegurémonos de escribir todo correctamente y lo mismo, si le coloco una contraseña y le doy test connection, me va a decir que acceso denegado para el usuario con contraseña, ya porque no fue esa la conexión que nosotros establecimos. La dejamos vacía y aseguramos que todo está bien y algo se echó a perder. Claro, se quedó con la idea de que tiene contraseña puesta. Ya, así que nada, vuelvo atrás, vuelvo adelante, testeo mi conexión y todo se derrumbó. Vamos de nuevo. Nos sirve para ejemplo, ¿cierto? MySQL, ahí está el conector. Volvemos acá. El proyecto se llamaba, la conexión se llamaba Proyecto Conexión DB. Proyecto Conexión DB. No le voy a colocar contraseña para que no se ponga mañoso, ¿cierto? Y testeamos la conexión y ahí está todo bien, ¿ya? Cuando tengamos este mensajito, recién le damos Finish. Recién ahí, ¿ya? Muy importante. Fíjense que acabamos de crear nuestro driver de conexión y aparece una cajita, acá no sé qué color es, un naranja, rosadito. Una cajita pero está entera.
¿ya? Está entera. Que esté entera quiere decir que estamos conectados. En caso de que, por ejemplo, dejé de trabajar hoy día, apagué mi computador. Si lo vuelvo a prender y vuelvo a abrir NetBeans, vamos a encontrar esta cajita rota. Por ejemplo, yo le doy desconectar. Fíjese que la cajita acá se partió por la mitad, ¿ya? Así la va a encontrar cuando abran el computador al otro día o a la tarde, a la noche, cuando sea, ¿ya? Para no estar repitiendo este paso siempre, es muy fácil. Simplemente le damos clic derecho en nuestro driver, le damos conectar, me pide mi contraseña, no tiene, le doy OK y la cajita ahí está cuadrada, ¿ya? Ahí está entera. Para poder trabajar tenemos que tener la cajita conectada, ya tenemos que tener nuestro driver con la conexión establecida, de lo contrario no nos vamos a poder conectar, ¿ya? Eso ahí es muy importante. Eso es lo único que tenemos que hacer a nivel de configuración en la opción de Services. Ahora, en el proyecto vamos a tener que hacer un paso más, ¿ya? Es chiquitito, muy simple. Lo que nosotros hicimos en Service fue establecer la comunicación entre NetBeans y nuestra base de datos, ya, por decirlo de alguna forma para que se entienda clarito. Comunicación entre NetBeans y nuestra base de datos. Pero a nivel de proyecto todavía no tenemos la comunicación establecida entre nuestro proyecto como tal y la base de datos, ¿ya? Recuerden, esto a nivel de NetBeans y esto a nivel de proyecto. A nivel de proyecto es muy fácil. En la carpetita de Libraries, ya donde van a estar las bibliotecas, le damos clic derecho, agregamos una biblioteca, ahí está, y lo mismo, si ustedes están trabajando con NetBeans, con la versión antigua, esto les va a aparecer por defecto, ya les va a aparecer ahí creado. Si ustedes están con el NetBeans nuevo, este MySQL no aparece. Por lo tanto, lo vamos a crear nosotros para que también sepamos cómo hacerlo en caso que tenga la versión nueva. Le da a crear. ¿Qué nombre le queremos colocar a nuestra biblioteca? Le vamos a colocar MySQL2. Ya, porque el número ya lo tengo. Tipo, sí, tipo biblioteca, ahí está. Le da OK. Y lo mismo, nos va a pedir un jar. Agregamos el mismo jar que descargamos recién, que es este que está acá, que les voy a dejar en el correo. Ya, solamente eso y le damos OK. Ya, ahí está MySQL, que alguna vez lo creé, MySQL 2, que fue el que creé ahora. Ya, acá podríamos agregar un montón de bibliotecas. Ya, cuando por ejemplo queramos incorporar frameworks, vamos a encontrar por acá JSTL, podríamos trabajar con JSP, ¿ya? Metro, ya, para hacer aplicaciones bonitas. Hay un montón de cosas con mi Spring Framework, ya que se está usando mucho, Struts, un montón de cositas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con MySQL. Ya, como ven, es muy fácil crearlo, simplemente se agrega el jar que descargamos recién y ya está. Pero como les digo, en el NetBeans antiguo venía por defecto, no me acuerdo qué nombre tenía, era MySQL algo, ¿ya? Entonces agregamos la biblioteca y debería aparecer nuestro conector agregado en la carpeta biblioteca. Eso es todo lo que tenemos que hacer a nivel de configuración. Ahora, con esto ya estamos en condiciones de empezar a programar, que es lo que ustedes querían, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es este package extraño DB que aparece acá? Este package va a tener la clase que va a realizar la conexión. Ya ustedes saben que ahora estamos modularizando nuestro proyecto, está ordenadito por package. Entonces, para no escribir el método que conecta con la base de datos cada vez que nos queramos conectar, lo vamos a hacer acá una vez. De esa forma mantenemos nuestro código ordenado y es mucho más fácil de mantener. Por lo tanto, en el package de base de datos, lo que vamos a agregar es una clase. Ya recuerde que en todos los packages van a agregar clases, menos en la vista, que ahí van a trabajar con GFrame, que al final de cuentas sigue siendo una clase, ¿cierto? Que hereda del GFrame. Muy bien, esta clase se va a llamar conexión. Importante esta clase, chicos. Esta clase la vamos a hacer nosotros una vez para que ustedes entiendan cómo se hace, ¿ya? Esta clase no voy a esperar que se la aprendan de memoria. No tiene sentido que se la aprendan de memoria, ¿ya? Esta clase yo se la voy a entregar lista
en la prueba 3 o en el trabajo 3, que no sé todavía qué les voy a hacer. Y para el examen también se la voy a entregar lista. Como les digo, no tiene sentido que se la aprendan de memoria, pero sí es bueno entenderla, porque hay un par de valores que ustedes podrían cambiar en caso que sea necesario. ¿Ya? Así que yo espero que eso ustedes sepan cambiarlo tanto en la prueba 3 como en el examen, pero no se la van a aprender de memoria, ¿vale? Se llama conexión y le damos finish. Ahí aparece nuestra clase conexión apuntando claramente al package de DB. Bien, en esta clase, si se fijan es una clase normal, vamos a crear un par de constantes, ¿ya? Yo sé que cuando dije constantes usted inmediatamente pensó en la interfaz, y en la interfaz se acuerdan que eran final static, pero por estar dentro de la interfaz el final static se podía omitir. Como esta clase es una clase concreta, una clase normal, vamos a tener que especificarle que son constantes. Por lo tanto, private final static string, y recuerden la nomenclatura para las constantes es todo mayúscula, ¿ya? Vamos a crear varias constantes. Vamos a crear el servidor, vamos a crear el usuario. Vamos a dejarlo vacío mientras tanto para ir explicándoles de a poquito qué es lo que es cada una de ellas. Vamos a crear la contraseña. Esta. Y vamos a crear la base de datos. Ya todas con mayúsculas. Ahí está. ¿Qué es lo que es el servidor? El servidor es donde nosotros nos estamos conectando, ¿ya? En nuestro caso, el servidor apunta al localhost. ¿Cómo podemos saber cuál es el servidor? ¿Se acuerda cuando nosotros fuimos a crear nuestro driver? Fíjese que ahí quedaron los parámetros del servidor. Quedó el nombre localhost y quedó el puerto 3306. Por lo tanto, eso es lo que debemos colocar acá. Localhost 3306, ¿ya? Ese va a ser nuestro servidor. Si usted la instalación por algún motivo cambió el puerto, pues claramente acá van a tener que cambiarlo también, ¿ya? El localhost, si estamos dentro de nuestro mismo computador, siempre debe ser el localhost, ¿vale? El usuario es con el que nos conectamos a la base de datos, en este caso el root, ¿ya? Lo mismo, si se acuerda, al momento de crear la conexión, fuimos acá, ¿cierto? MySQL, el driver, ahí está. Ese es el usuario, ahí está el host, ahí está el puerto y la contraseña está vacía, ¿ya? Si no se acuerdan de dónde sacar estos valores, acá están, ¿ya? Estos son los que al momento de testear la conexión deberían estar, ¿ya? La contraseña, como dijimos, vacía, y la base de datos claramente es la nuestra, proyecto conexión DB. Por lo tanto, acá lo tenemos que escribir tal cual, proyecto conexión DB. Esas son las 4 constantes principales que nosotros vamos a necesitar para poder crear nuestra clase conexión, ¿ya? Recuerde, son 3 pasos para poder iniciar nuestra conexión a la base de datos. Primero, establecer el driver de conexión. Segundo, agregar el conector a mi proyecto. Y tercero, crear la clase conexión con los parámetros que necesitamos para poder efectivamente conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, les voy a dejar el código comentadito también. Método que obtiene y establece la conexión. Ahí está. Va a ser un tipo público porque lo vamos a estar utilizando desde el controlador. Ahora sí, por fin del controlador. Este método me va a devolver una conexión y se va a llamar getConnection, ¿ya? Muy bien. Esa conexión claramente necesita ser importada desde alguna parte, ¿ya? Fíjese, es una clase que ya existe, por lo tanto pinchamos la ampollita que siempre nos ayuda y fíjese que tenemos un montón de conexiones, ¿eh? Entonces es fácil comenzar a perderse acá sin querer, pinche otra. Así que mucho cuidado con lo que vamos a hacer acá, ¿ya? Vamos a tomar todo el tiempo para que quede súper claro. La primera es la que a nosotros nos sirve, ¿ya? Vamos a conectar, vamos a agregar la importación a java.sql.connection, ¿ya? Ahí está. No hemos conversado tampoco por qué estamos conectándonos de esta forma, ¿ya? Al establecer la conexión con la base de datos de esta forma,
fíjense que la conexión la estoy aislando en un package DB. Va a quedar aislada en ese package. Eso indica que todo lo que yo haga en el controlador, todo lo que yo haga en el modelo y todo lo que haga en la vista puede permanecer sin ningún problema en el caso que nosotros conectemos mañana con Oracle, por ejemplo. Hoy día vamos a conectar con MySQL, hasta ahí está todo bien. Si el día de mañana mi motor de base de datos, mi negocio cambia a Oracle, por ejemplo, yo solamente voy a entrar a cambiar los valores a la clase conexión y toda la lógica del negocio va a permanecer intacta. ¿Ya? Por eso se trabaja de esta forma. ¿Ya? Muy importante eso. Muy bien. Realizamos la importación a Java SQL Connection. ¿Ya? Con esa conexión ya importada, podemos comenzar a construir nuestro método. Fíjense que vamos a agregar un objeto, vamos a colocar un nombre muy representativo, propiedades de conexión. ¿Ya? Estoy creando un objeto de tipo properties. Properties tampoco lo tengo, ¿ya? Y lo necesito, por lo tanto, ampolletita. Igual, fíjense que también aparecen varias opciones de importación. La primera, ¿ya? El que viene el Java.util. Ya estamos utilizando objetos bien estándar, por decirlo de alguna forma. Así que, bien. Tengo un objeto llamado propiedades de conexión que claramente va a ser igual a un new properties. ¿Ya? Ahí está, utilizando el constructor sin parámetros. Ahí están nuestras propiedades de conexión. Ya fíjense que estamos trabajando dentro del método getConnection. Ahora nos vamos a acostumbrar acá a trabajar con try y catch, y en caso que aparezca alguna excepción la vamos a capturar. Ya puede, en este caso se va a dar mucho que nos encontremos con excepciones. Ya entonces sí es bueno capturarlas para manipularlas y que el usuario o nosotros mismos, incluso como desarrolladores, sepamos qué es lo que está pasando acá. Ya entonces sí, vamos a reforzar también qué es lo que es el try catch. El try significa que vamos a colocar nuestro código dentro, el código que queremos intentar que se ejecute, ¿ya? Por eso es el try. Acá dentro vamos a colocar el código que bajo algunas situaciones podría fallar, ¿ya? Por ejemplo, que la base de datos la borraron y ya no existe, que el driver no está conectado y se cayó, cualquier cosa que pase dentro del try, de todas formas se va a intentar ejecutar. Y en caso que falle, está nuestro catch, que captura la excepción y la podríamos manipular según necesitamos. Un mensaje al usuario, un mensaje al programador, lo que sea, ¿vale? Entonces, al interior del try, vamos a comenzar a setear nuestras propiedades de conexión. Por ejemplo, dentro de las propiedades de conexión vamos a utilizar su método put, que me permite, como su nombre lo indica, agregar o poner una nueva propiedad dentro de este objeto. Y fíjese la propiedad que voy a utilizar. Voy a utilizar la propiedad usuario, ¿ya? Propia de la conexión, y le voy a pasar mi constante usuario, ¿ya? Esto sería exactamente lo mismo que colocar el root acá, pero lo estamos utilizando a modo de constante, ¿cierto? Para hacer las cosas bien. Ahí está, el usuario. Aparte del usuario, vamos a agregar la contraseña, ¿ya? Password. Ahí está. Esas propiedades son las que vamos a utilizar, y en vez de user acá claramente le vamos a pasar el pass. Solamente vamos a establecer esas dos propiedades de conexión, usuario y contraseña vacía, ¿cierto? Y usuario root. Y ahora vamos a establecer recién nuestra conexión. Por ejemplo, connection, ya que fue el objeto que importamos al comienzo, ese que tenemos acá, y le vamos a llamar con, va a ser igual a un driver manager. Ya, fíjese, tampoco tenemos ese objeto driver manager, por lo tanto lo vamos a importar. También viene del Java SQL, ya ven todo de ahí, driver manager. Y driver manager me provee un método que se llama getConnection. Ya, si se dan cuenta, tiene varias sobrecargas, URL solita en caso que concatenemos todo junto, URL más las propiedades, y URL usuario y contraseña. Ya, nosotros estamos conectando de esta forma
esta forma. Vamos a bajar esto para que se vea, ¿cierto? Y ahí NetBeans la verdad es que me recomendó cualquier cosa. Este no es el usuario, ¿ya? Acá vamos a colocar nosotros la cadena de conexión. Ya, si se acuerdan, ahí está string URL. Acá vamos a colocar la cadena de conexión y como segundo parámetro, si se fijan en la documentación, están los properties. Por lo tanto, los properties como segundo parámetro está bien. Acá le vamos a entregar nuestro usuario y password pasado como propiedades, ya lo que está muy correcto. Pero me falta la cadena de conexión. ¿Ya? Vamos a bajar esto de hecho ahí para que quede la cadena de conexión libre acá arriba. La cadena de conexión entonces, para explicarla muy simple, es lo que le indica al conector que estamos configurando nosotros de qué forma nos vamos a conectar a la base de datos. Nos vamos a conectar mediante Oracle, nos vamos a conectar a SQL Server, nos vamos a conectar a MySQL. Dependiendo del tipo de conexión, puede que necesitemos conectores adicionales. Ya, si se fija acá, nosotros conectamos mediante un conector de MySQL, que la conexión de MySQL es bien nativa, ya, por eso es tan simple. Si tuviéramos que conectar a Oracle, por ejemplo, sería un poquito más complicado. A SQL Server también sería un poquito más complicado. Como Java y MySQL se llevan bastante bien, la conexión es bastante nativa, ya bastante simple. Entonces, acá adentro nosotros le vamos a indicar cómo nos vamos a conectar, ¿ya? JDBC. JDBC es lo que a nosotros nos va a ayudar a conectarnos, ¿ya? Es lo que le va a indicar a nuestra cadena cómo se va a conectar. Y fíjese acá, nos vamos a conectar mediante MySQL. De esa forma nos vamos a conectar. Después de los dos puntos, usted le coloca doble slash y ahora le indica a qué servidor se va a conectar propio de MySQL, ¿ya? Y si nosotros revisamos qué es lo que dejamos en el server, dejamos el localhost con su respectivo puerto, que en este caso es nuestro computador, ¿ya? Está el servidor, le damos más, le damos un slash y le agregamos también la base de datos, ¿ya? ¿De dónde podríamos sacar estas cositas si en algún momento se me perdiera o escribí mal, no escribí bien el JDBC, no escribí bien MySQL, no me acuerdo cómo es la cadena de conexión? Mira acá, se van acá, fíjese lo que tiene ahí, JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, slash, el servidor con su respectivo puerto, slash la base de datos, ya sea parámetro de la fecha que viene más allá, da lo mismo, pero eso es lo que nosotros tenemos que escribir dentro de nuestra URL de conexión para el Driver Manager, ¿ya? Eso sería a modo de configuración. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es retornar la conexión que acabamos de establecer. Y en caso que algo falle, vamos a mostrar qué fue lo que falló, por ejemplo, error.getMessage. Ahí está. Y vamos a retornar un null. Vamos a retornar un null porque nuestro método me exige un retorno, ¿cierto? Entonces, como en caso que algo falle, no me interesa retornar una conexión, simplemente retorno un vacío, ¿vale? Esa es la única vez que vamos a tocar la clase de conexión, ya la configuramos. Vamos a dar un resumen para que no se nos olvide y quede súper clarito lo que estamos haciendo, ¿vale? Declaramos constantes globales, variables de tipo constantes globales al comienzo de nuestro método de tipo final static para indicar que son globales constantes. La nomenclatura, todo en mayúscula para seguir las buenas prácticas. Y en el servidor vamos a colocar nuestro computador con su respectivo puerto, localhost 3306. Ese es el puerto que está usando MySQL. El usuario con el que nosotros lo configuramos, que fue el root, que vendría siendo la especie de superusuario. Como contraseña, en mi caso lo tengo vacío, ojalá ustedes también. Y base de datos, la que acabamos de crear al comienzo, proyecto conexión DB. Con mis constantes establecidas, vamos a crear dentro de la clase conexión un único método que es el que obtiene y establece la conexión, ¿ya? Me devuelve la conexión hacia afuera porque en algún momento la vamos a utilizar y de nombre le llamé getConnection para hacerlo bien. Creé un objeto de tipo properties que me va a permitir guardar el usuario y la contraseña. Ya, como les digo, lo pudieron agregar en la misma URL, pero ojalá mientras más separado esté nuestro código, mejor, ¿ya? A las propiedades de conexión le pasé el usuario y contraseña utilizando mis constantes.
creé un objeto de tipo connection y vamos a configurar su conexión mediante el driver manager. En la URL de conexión agregamos la forma en la que nos vamos a conectar. Como les digo, para MySQL simplecita jdbc, .mysql, // el nombre del servidor más otro slash más db, ya la base de datos que nosotros configuramos al comienzo, y le pasamos sus propiedades para que sepa que tiene que entrar con el usuario y la contraseña vacía. Si todo está bien, si esa comunicación está establecida de forma correcta, me la va a retornar. En caso contrario, vamos a mostrar el mensaje y vamos a devolver un null. Con esto ya estamos en condiciones de probar si la comunicación entre nuestra base de datos y nuestro proyecto está establecida de forma correcta. Vamos a hacer eso entonces. Vamos al main. En el main, fíjese lo que vamos a hacer. Voy a crear un objeto de tipo conexión, new conexión. Me está molestando por la conexión porque claramente yo estoy en el main y la conexión está en otro package. Por lo tanto, vamos a importarla desde el package db y ahí está. Esa conexión nosotros podemos hacer un connection, ¿cierto? Podríamos importarlo desde el Java SQL Connection, le damos un nombre y le vamos a decir que es igual a conexión.getConnection. Recuerde que el método getConnection lo que me devuelve, si se fija acá en el retorno, es un objeto de tipo connection. Por lo tanto, ese objeto de tipo connection es el que yo voy a obtener cuando la conexión se realice de forma correcta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la conexión es distinto de null, quiere decir que la conexión se realizó de forma correcta. Conexión exitosa. En caso contrario, en caso que algo falle, problema en la conexión. ¿Ya? Y acá es cuando les decía que nos vamos a equivocar a propósito para que entendamos dónde puede estar el error y sepamos encontrarlo cuando nos pase. ¿Ya? Si es que no escribí algo mal, todo esto debería estar bien, por lo tanto, al momento de ejecutar, me debería decir, como apareció acá, conexión exitosa. ¿Ya? Eso quiere decir que no escribí nada mal, que todo lo hicimos bien, por lo tanto, conexión exitosa. Muy bien, conectamos por primera vez con nuestra base de datos. ¿Ya? ¿Con qué errores se puede encontrar acá usted? En la clase conexión, por ejemplo, como tengo que escribir el nombre de la base de datos, se me olvidó colocarle acá un guión bajo. Como estamos escribiendo, se me olvidó escribirlo, no me acuerdo. Ejecuto. Fíjese acá. Me dice que hay un problema en la conexión, pero si yo no le hubiese puesto el try catch, este mensajito no lo hubiese obtenido. ¿Ya? Por eso la importancia de esto que tenemos acá. La importancia de colocar el try catch. Si se fija, ese mensajito que teníamos acá que dice base de datos desconocida, lo obtuvimos mediante esta instrucción. Ya, miren acá, si yo por ejemplo no la coloco, la dejo comentada y ejecuto, me dice que hay un problema en la conexión, pero no tengo idea cuál es el problema de la conexión. Ya, por eso es tan importante dejar esta línea informativa para nosotros. El usuario nunca la va a ver, ya, pero para nosotros es importante. Entonces el problema acá estaba en que la base de datos es desconocida. No encontró en nuestra conexión y en nuestro motor de base de datos, no encontró ninguna que se llamara de esta forma porque le faltaba el guión bajo. Muy bien, coloquemos el guión bajo donde corresponde. Error frecuente, yo me acuerdo que le había puesto contraseña, ya, lo cual está mal, pero si yo ejecuto, ahí está, acceso denegado para el usuario root de localhost usando contraseña. Le sacamos la contraseña entonces, ejecutamos y todo está bien. Error frecuente, escribí mal JDBC, me equivoqué, no me acuerdo cómo era. Mira acá, no encontramos un driver apropiado ya para establecer nuestra comunicación de esta forma. No es JVDC, sino que es JDBC. ¿Ya? ¿Qué otro error podríamos encontrar? El puerto, ¿cierto? No me acuerdo qué puerto estaba utilizando. Y fíjese que el mensaje, ahí está, problema de conexión, falló la comunicación, ¿cierto? No pude establecer la comunicación directamente, ¿ya?
no encontró el puerto, este puerto no está disponible para escuchar nuestras peticiones, razón por la cual mató nuestra conexión después que pasó mucho tiempo, ¿ya? Entonces, errores frecuentes, fíjense que esa línea no la hemos cambiado y solita es capaz de enviarme el mensaje que produjo el error, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de atrapar los errores, ¿ya? Usted se puede preguntar por qué las excepciones me están lanzando una advertencia, ¿ya? Por ahí en un videito vamos a tener tiempo para tratar en detalle el tema de las excepciones, ¿ya? Lo que pasa acá es que exception es una excepción genérica. Es como cualquier cosa que falle, nosotros lo vamos a capturar y lo vamos a trabajar. Pero la recomendación es que las excepciones se trabajen de forma independiente, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá. Me dice, reemplaza la excepción genérica, la exception, reemplázala por una SQL exception. De esta forma, cuando NetBeans o Java más bien supo que estamos trabajando mediante conexión, entonces cuando ocurra una excepción de tipo SQL, él se va a lanzar, ¿vale? El problema de esto es qué pasa si la excepción no es SQL y es otro tipo de excepción. En este caso no la estaríamos capturando, ¿ya? Por eso las excepciones son delicadas, se pueden trabajar de muchas formas. La recomendada para partir claramente la genérica, ¿ya? Esa excepción va a capturar cualquier excepción que ocurra y por el momento eso más que suficiente, ¿ya? Muy bien, volvamos al main. Ya nos dimos cuenta que fuimos capaces de establecer nuestra primera conexión, la primera comunicación hacia la base de datos desde Java, ¿ya? Un lindo momento, ¿cierto? Pero usted me dirá, ¿para qué me sirve esto? Vamos a darle funcionamiento al tiro, ¿ya? Eso no es lo que vamos a hacer en el main, así que ya podríamos borrar todo lo que hicimos en el main. Simplemente con eso validamos que por primera vez establecimos conexión entre nuestro proyecto y la base de datos, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a lo que nosotros ya sabemos hacer. En el modelo vamos a crear nuestra primera clase que se va a llamar exactamente igual al nombre de la tabla, ya se llamaba prueba, por lo tanto le voy a llamar acá, le voy a llamar prueba también. Y la parte del modelo vamos a ir bastante rápido, usted le pone pausa al video en caso que no alcance a escribir algo. Y los campitos de la tabla se llamaban campo 1, campo 2 y campo 3, ¿vale? Primer string, campo 2 y primer string, este era int, era un entero, ¿cierto? Campo 3, solamente constructor sin parámetros. Si usted quiere le coloca los otros dos, a mí la verdad es que por el momento no me interesan. Y campo 3, un 0 porque es un entero, se me escapó un 0 ahí. Le agrega los getter y setter, que eso sí lo vamos a ocupar. Y el toString, nada, por el momento así está bien, ¿ya? Le coloqué el mismo nombre que tiene en la tabla, respetando eso sí la nomenclatura de Java, ya la primera clase con mayúscula, pero no tiene por qué tener el mismo nombre. Ya recuerde que son ambientes totalmente independientes que se van a conectar en algún momento, pero no tiene por qué tener el mismo nombre. Le colocamos los tres campitos, dos de tipo string y un entero, constructor sin parámetros y los get y los set, ¿vale? Ahí usted le coloca pausa para que lo termine, porque por primera vez vamos a pasar al controlador, ¿ya? Y eso es muy importante. Muy bien, muy bien. Vamos al controlador. Nuevo, Java Class. Por ser nuestras primeras clases, ¿cierto? Lo vamos a llamar controlador prueba. Es un controlador que apuntará, ¿cierto?, al modelo de la prueba y a la tabla prueba, por eso el nombre es tan representativo, ¿vale? Ahí está. Y ahí está el controlador prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este controlador entonces? Que en los videos pasados quedó como interrogante. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá en los controladores? Pues bien, vamos a comenzar inmediatamente. Método que almacena una prueba. Eso es lo que vamos a hacer dentro de los controladores. Vamos a crear los métodos que le dan vida a nuestro sistema. El controlador, ¿se acuerda el dibujito que alcanzamos a ver en el primer video? El controlador es el intermedio entre la interfaz gráfica, el modelo y la base de datos. Ya va a estar ahí entre medio, realizando acciones, consultando la base de datos, tirando los resultados a pantalla, etc. Ya el controlador se va a encargar de hacer todo ese trabajo. Por lo tanto,
vamos a crear un método que se va a llamar, por ejemplo, prueba almacenar. Y usted ya sabe que para almacenar una prueba, ¿qué necesita? Claramente una prueba. ¿Por qué me arroja error? Usted ya sabe también que estamos en el package controlador y la prueba está en el package modelo. Por lo tanto, simplemente realizamos la importación correspondiente del modelo y ya estamos. Muy bien, fíjese también lo que vamos a hacer ahora. Dentro del método prueba, o sea, de prueba almacenar, vamos a invocar a nuestra conexión. ¿Ya? Lo mismo, ¿por qué me arroja error? Porque la conexión se encuentra en otro package. Por lo tanto, usted haga la importación correspondiente del package DB y ahí está. Entonces, vamos al try. ¿Por qué hicimos el llamado a la conexión dentro de la prueba almacenar? Porque claramente, si yo quiero almacenar un objeto de tipo prueba acá en la base de datos, si usted se fija acá, nosotros podríamos hacer un, ahí para que se vea un poquito mejor, un select asterisco a la tabla proyecto conexión DB punto, la tabla se llama prueba, ahí está. Si le hago un select asterisco, ¿por qué no se ejecuta esto? Ahí sí. Si le hago un select asterisco, fíjese que no hay datos, ¿ya? Entonces, si volvemos acá, cada vez que yo quiero tener interacción con mi base de datos, debo establecer la comunicación entre mi proyecto, entre mi código y la base de datos, ¿ya? No es que nosotros al hacer esta configuración le hayamos dejado el canal abierto para que los datos pasen, ¿ya? Eso no estaría, nos estaría dejando el proyecto abierto para que alguien pueda entrar y nos saque toda la información que nosotros tenemos guardada ahí, ¿cierto? Y no es lo que queremos. Por lo tanto, cada vez que yo invoque este método, recién voy a establecer una comunicación entre mi aplicación y la base de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros dentro del try? Vamos a llamar a un objeto de tipo connection, tal como lo hicimos recién en el main. ¿Ya? Está bien ahí, connection, get connection, está bien. Fíjese acá, no tengo mi objeto importado, y usted ya sabe que es el primero, el Java SQL, ¿cierto? Va, ese Newton además, ahora sí que sí. Estoy utilizando el connection de acá, ¿cierto? Lo llamo y llamo a mi método getConnection. Esta línea la van a tener que hacer siempre en cualquier método. Por ejemplo, en el método eliminar prueba, va a tener que establecer la conexión, en el método almacenar, en el método actualizar, en el método buscar. Cada vez que quiera tener interacción con la base de datos, entonces vamos a abrir nuestra conexión, ¿ya? Vamos a llamar a nuestro objeto, nuestra clase que acabamos de crear en el package DB, para que el objeto conexión se encargue de setear el usuario, el driver class, ¿cierto? Todo eso y me traiga mi conexión acá. ¿Para qué queremos esta conexión? Miren acá. Aparece un objeto nuevo para nosotros que se llama statement. También tenemos que importarlo, ¿ya? Fíjese, también de Java SQL, todo muy estándar. El statement es un objeto de gran ayuda para nosotros, ¿ya? Le vamos a dar un nombre, por lo general se le da el nombre de STMT. Y ese statement va a ser igual. Fíjese que no aparece acá. Aparece la conexión que acabamos de establecer acá arriba, que lo obtuvo nuestra clase conexión. A partir de esta conexión, recién yo, fíjese, si doy acá control espacio, me aparecen todos los métodos que tengo, que son muchos. El que en este caso voy a ocupar precisamente es el create statement, ¿ya? Acá tiene la documentación del create statement, ya lo puede leer, la puede leer, pero la documentación claramente es bastante técnica, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros le vamos a dar nuestra propia explicación, nuestra propia documentación para que nos quede súper claro qué es lo que es el statement. El statement es un objeto tan simple que me permite ejecutar consultas SQL desde Java, ¿ya? Esa va a ser la explicación inicial y bien básica, ¿cierto? Para nosotros. El statement es un objeto, estamos en Java, ¿cierto? Por lo tanto, un objeto en Java que me permite ejecutar consultas SQL, ¿ya? Así de sencillo. El statement se crea a partir de una conexión, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la conexión establecida a la base de datos, podemos recién crear nuestro statement a partir de esta conexión. Y como les digo, el statement es el que me ayuda a ejecutar consultas SQL desde acá.
Entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora, y esto es una muy buena práctica, ya este paso se lo pueden saltar, pero a mí me encanta hacerlo así porque nunca me equivoco de esta forma, ya para que a ustedes tampoco les pase. Vamos a crear una cadena de texto llamada consulta que va a tener precisamente la consulta que nosotros queremos ejecutar, ¿ya? En este caso, para insertar, claramente la consulta es un insert, tal como ustedes lo conocen, chicos, en el ramo de SQL, de consulta de base de datos. Todo lo que usted aprendió en ese ramo lo va a poder aplicar recién ahora, ¿ya? Si cuando usted empieza un proyecto mucho más elaborado, tiene 3 tablas que se unen, los join acá los puede usar sin ningún problema. Si quiere utilizar operadores set, como el union, all, intersect, minus, lo que sea, también lo puede hacer acá, ¿vale? Entonces tenemos ahí nuestro insert into. Nuestra tabla se llama prueba, por lo tanto voy acá, insert into prueba, y le colocamos acá values. ¿Dónde está el principal problema que nosotros nos podríamos encontrar al trabajar de esta forma? Ustedes saben que vamos a hacerlo, de hecho, acá vamos a agrandar para que se vea muy bien. Ustedes saben que, por ejemplo, para almacenar un valor en nuestra tablita de prueba, tenemos que hacerlo de la siguiente forma: insert into prueba values. Como el campo 1 es un varchar, vamos a colocarlo entre comillas simples, ¿cierto? Como el campo 2 también es un varchar, también lo vamos a colocar entre comillas simples. Y como el campo 3 es un número, ese número no va entre comillas simples, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ejecuto esta consulta, acá, ejecutar, ahí está. Fíjense que si ahora ejecuto esta, acá están los valores que acabo de almacenar, ¿vale? Entonces, el principal problema que vamos a tener acá es que de repente se me pierde la comilla simple, se me pierde la coma, porque acá en el editor, en el Heidi SQL, yo lo veo clarito, ¿cierto? Lo veo separado por colores, y en caso de que se me olvide una coma se empieza a ver un poco feo, ¿cierto? Entonces, de cierta forma me ayuda, ¿vale? Como estoy acá en NetBeans y ya estoy trabajando dentro de comillas, y puede que esto se me alargue hacia allá, es un poquito complicado armar la consulta. Fíjese que ahora tenemos solamente 3 campitos. Puede que en la prueba sean 5, que en su proyecto sean 20. Entonces es fácil perderse, ¿ya? La recomendación, como siempre, ser muy ordenado. Miren acá. Abro paréntesis. Ese paréntesis es este que está acá, ¿cierto? Esto está acá, está igual. Insert into prueba, values, paréntesis. Insert into prueba, values, paréntesis. Entonces, como soy muy ordenado, miren acá. Más una comilla simple. Esa comilla simple corresponde a la primera que está acá. Y la comilla simple, fíjese que va entre comillas dobles, porque todo esto es parte de una cadena, ¿ya? Y como ahora quiero almacenar el primer valor, claramente yo lo debo rescatar de la prueba, ¿cierto? Del objeto que quiero almacenar. Por lo tanto, le digo prueba.getCampo1 más, cierro la comilla simple y le doy una coma. Ya, fíjese lo que tengo acá: comilla doble, comilla simple, coma, espacio, comilla doble. ¿Qué es lo que es esto? Si se fijan, lo que está dentro de las comillas dobles al final es lo que se traduce al motor de base de datos. Esto está tal cual. Esa comilla simple que coloqué acá es esa que está acá. El valor 1 que necesito almacenar viene del objeto, ¿ya? Y después fíjense que tengo una comilla simple y tengo una coma. Por lo tanto, ahí está mi comilla simple y mi coma, ¿ya? Como lo estoy haciendo ordenado, fíjese acá, como el siguiente valor también es un string, también le coloco su respectiva comilla simple, prueba.getCampo2 más lo mismo. No olviden separar por coma porque también es un campo nuevo. Y fíjense acá, a mí me gusta hacer esto, ¿eh? Más prueba.getCampo3 más comilla, cierro paréntesis, cierro punto y coma, ¿ya? ¿Por qué me gusta hacer esto? ¿Qué sentido tiene agregar una comilla doble vacía? La verdad es que no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, que estoy aprendiendo esto, ya vamos a suponer que estoy estudiando igual que ustedes,
Ahora que estoy aprendiendo esto, me acomoda entender que si este valor es un varchar, va encerrado entre comillas simples. Este también, porque también es un varchar, y este, como es un entero, no lo lleva, ¿ya? Se pueden saltar esto sin ningún problema, pero como les digo, a mí que estoy aprendiendo en este momento, me gusta hacerlo de esa forma, ¿ya? Y fíjese acá también, por ejemplo, si el campo 3 fuera un varchar, yo tendría que encerrarlo de esta forma, ¿ya? En ese caso, todos son varchar. Pero como el campo 3 no es varchar, no lleva comillas simples, ese paréntesis que estoy cerrando acá es el paréntesis que abrí para el values, y ese punto y coma que está acá es el punto y coma de finalizar la consulta, y ese punto y coma es de la instrucción en Java, ¿ya? ¿Por qué les dije al principio que me gustaba utilizar esta técnica del string consulta? Porque ahora yo podría perfectamente escribir consulta a ejecutar más consulta, ¿ya? Como les digo, es muy fácil equivocarse en este punto. Es muy fácil, se me olvidó una coma, se me perdió la comilla, es muy fácil. Por lo tanto, de esta forma yo voy a visualizar en consola cuál es la consulta que estoy intentando ejecutar, y de esa forma me va a quedar claro dónde está el error, ¿ya? Esta consulta está bien, creo, así que debería funcionar sin problema. Después vamos a hacer un par de consultas equivocadas, ¿ya? Para ver dónde está el error. Entonces, resumen, establecí mi objeto de tipo conexión, creé mi objeto de tipo conexión, ¿cierto? Creé mi objeto de tipo connection, que se crea a partir de mi clase conexión método getConnection. Si todo está bien, me va a devolver un objeto. Si todo está mal, me va a arrojar un error, ¿cierto? Después creamos nuestro objeto de tipo statement, y para nosotros, por el momento, el statement va a ser un objeto que me permite ejecutar consultas SQL desde Java, ¿ya? Y fíjese lo que estoy diciendo, me permite ejecutar consultas SQL. Ya lo que nosotros recién estamos haciendo es crear nuestro statement. Todavía no estamos ejecutando la consulta, recién la creamos acá a modo de string. Esto no hace nada, esto es una cadena de texto simplemente, ¿ya? Después vamos a aprender todavía más a mejorar esto. Vamos a utilizar los placeholders, ¿ya? Para que nos quede aún mejor la consulta. Por el momento lo vamos a hacer así, en la forma más sanito, ¿ya? Después vamos a mostrar la consulta en consola para asegurarnos que está todo bien, o en caso que tenga un error, visualizarlo de mejor forma. Pero todavía no estamos ejecutando nuestra consulta. El statement es el que se encarga de ejecutar nuestra consulta, ¿ya? Por lo tanto, a nuestro statement, vamos a bajar un poquito aquí más separado, a nuestro statement vamos a llamar al método que se llama, fíjese que tiene la opción de ejecutar, fíjese que tiene la opción de actualizar, y también puede ejecutar queries, ¿ya? Entonces, ¿cuál de todos estos métodos me sirve? Siempre que queramos almacenar información en una tabla, vamos a utilizar el método executeUpdate. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? Claramente la consulta que queremos ejecutar, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Si todo sale bien, ya nos vamos a detener a explicar esto en detalle. Si todo sale bien, vamos a colocar acá consulta ejecutada correctamente. Y si algo falla, fíjese que el try me está reclamando, me está diciendo, oye, no puede haber un try sin un catch. Ok, le damos su catch con su respectivo exception genérica. Recuerde que después vamos a trabajar las excepciones de mejor forma. Y en ese caso, como siempre, vamos a mostrar el mensajito de error, error.getMessage, y error al ejecutar la consulta. Ya, si ven que me equivoco mucho en teclado porque tengo el micrófono acá adelante, me estorba un poquito. Bien, eso es todo lo que vamos a hacer entonces en el controlador, chicos. Todo lo que vamos a hacer en el controlador. El método, solamente para no hacer tan largo el video. ¿Cuánto tiempo llevo ya? 1 hora, pensé que no pude acortar mejor. Establecimos el objeto de tipo conexión. Creamos un connection a partir de nuestro objeto recién creado. ¿Y para qué hicimos esto? Para poder crear el objeto que me permite ejecutar las consultas SQL, que es el statement. Creo la consulta SQL, ahí está creada,
la visualizo en consola para ver si todo está bien y ejecuto el método execute update, ¿ya? Vamos a dejar un comentario acá. Siempre que nosotros queramos hacer un insert, un update o un delete, vamos a utilizar el método execute update, ¿ya? Cuando queramos hacer un select, vamos a utilizar otro, ya en su momento lo vamos a ver. Pero sí es bueno saber que siempre que queramos insertar, actualizar o eliminar, vamos a ejecutar el método execute update. Esto de repente se presta para confusión y los chicos piensan que execute update es solamente para realizar un update. No es tan así. El execute update apunta a que ejecute una actualización en la tabla. Pero por ejemplo insertar datos también es actualizarla, porque está actualizando la información, está agregando un nuevo registro. Cuando se actualiza, claramente se actualiza, y cuando se elimina, también se realiza una actualización, o sea, van a haber uno o muchos registros menos, ¿vale? Entonces, resumen, otra vez, creamos el connection a partir de nuestra conexión con el método getConnection creado en la clase conexión. Creamos un statement a partir de esta conexión asegurándonos de que ya está establecida. Cuando el statement está creado, nosotros creamos nuestra consulta SQL, ya con las comillas simples respectivas. Esto es SQL puro, que se va a visualizar en la siguiente línea. Si todo está bien, este método se va a encargar de realizar, en este caso, nuestro insert y mostraremos un mensaje satisfactorio en pantalla. Si algo falla, vamos a poder ver nuestro error, perdón, ¿ya? Guardamos y nuestro controlador por primera vez está listo. Nos vamos al main y fíjese lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear un controlador, se llamaba controlador prueba. Lo vamos a llamar control prueba para no escribir tanto. New controlador prueba. Realizamos la importación correspondiente porque recuerde que está en otro package. Y mira lo que vamos a hacer también. Vamos a crear un objeto de tipo prueba. Vamos a suponer que estamos en la unidad 2 porque vamos a realizar hoy día la prueba en el main. Ya no lo vamos a hacer con interfaz gráfica porque el video se me alargaría 2 horas más y no es la idea. Entonces tengo mis dos objetos. Mira lo que vamos a hacer con la prueba. Vamos a suponer que vamos a guardar personas. Vamos a guardar, hay un docente autorreferente, ¿cierto? Se guarda a sí mismo. Ahí está. Vamos a guardar al señor Fernando Sepúlveda, que tiene teclado, que tiene 32 años. Ahí está. Entonces, para probar nuestro método, yo simplemente llamo al controlador, llamo a su método prueba almacenar y le paso la prueba que quiero almacenar, ¿vale? Si todo está bien, vamos a ver un mensaje de éxito y podríamos ir a verificar que en la tabla, esta tablita que está acá, si ustedes se fijan, yo ejecuto, tengo solamente valor 1, 2 y 10, ¿vale? Como estoy guardando a Fernando Sepúlveda, si todo sale bien, deberíamos poder ver estos valores allá. Ejecutamos. Miren acá, la consulta me dice que fue ejecutada correctamente y está buenísimo. Esta línea es la que a mí me importa que ustedes puedan visualizar. Si se fijan en el controlador, ahí para que se vea, yo tengo un system.out.println de mi consulta a ejecutar, que es precisamente esta que apareció acá abajo, ¿ya? Si algo lo hubiese escrito mal, acá lo podría ver de mejor forma que ver todo esto, que fue donde recién la estoy armando, que se me perdió una comilla, que se me olvidó la coma, que me sobró un espacio, algo raro, ¿ya? Entonces acá funcionó todo bien y como les digo, ahora podemos ir a la base de datos, ejecutar la consulta y ver que aparecieron efectivamente los tres valores que yo les dije que aparecieran, ¿ya? Entonces, cometamos un par de errores intencionales. Miren acá, chicos, lo típico. Se me olvidó una comilla simple. Se me fue. Vamos, guardamos, ¿cierto? Vamos al main para que se vea bonito. Ejecuto. Y mira acá. La consulta a ejecutar fue esta. Y acá yo puedo ver de forma más cómoda que se me olvidó una comilla simple. Entonces el error me dice que tengo un error en mi sintaxis SQL y me manda a chequear el manual. Ya el manual de MariaDB. MariaDB al final es la evolución de MySQL, así que eso no lo pesquen. Pero fíjese que más o menos me dice dónde podría estar el error. Ya cerca de la sintaxis de Sepúlveda 32 algo me está ayudando. Ya algo me está ayudando.
Entonces veamos si es verdad. Miren acá, usted puede tomar la consulta que intentó ejecutar, la lleva a su SQL, la pega. Eso fue lo que yo quise guardar. Vamos a ejecutarla, a ver si acá también me manda el error. Ejecuto. Y fíjese lo que me manda como error. Tengo un error en mi consulta SQL, chequea el manual de MariaDB, ¿cierto? Y el error está cerca de exactamente el mismo error obtenido en la aplicación Java, es lo que usted podría visualizar acá, ¿ya? Entonces, a mí me gusta trabajarlo así, me evita muchos errores y ahí me puedo dar cuenta que me faltó la comilla simple. Vamos al controlador, ¿cierto? Le agrego la comilla simple que me faltaba. Típico error frecuente también, se me olvidó la coma y olvidé un paréntesis. Ahí tengo dos errores, no sé dónde están, simplemente voy, ejecuto. Ok, esa fue mi consulta que quise ejecutar, y ahí me doy cuenta que en el values me faltó el paréntesis, y ahí me doy cuenta que también me faltó una coma. Me envía a leer el manual, pero nada, nosotros ya sabemos que me faltó el paréntesis acá y me faltó la coma acá. Errores, chicos, que pasan muy frecuente también, el nombre de la base de datos. Ya se me fue una letra A, la sintaxis está todo bien, pero ¿qué pasó? Proyecto conexión, esa es mi base de datos, punto prueba no existe. Ya, esa tabla fue la que no existe. Ah, verdad, escribí mal, ahí está. Ahora que está todo bien, vuelvo a ejecutar. Mi consulta se ejecutó correctamente, y si voy a visualizar debería haber otro Fernando Sepúlveda ahí guardado. Ahí están los dos, ¿cierto? Sé que con uno basta, pero ahí están los dos. Bien, chicos, eso fue este video. Ya me alargué más de lo que pensaba. Resumen, para que no se nos vaya a olvidar. 3 cosas antes de comenzar. Primero, crear nuestro driver de conexión en la pestañita de Services, en la opción de base de datos. Creamos nuestro driver de conexión apuntando a la base de datos nuestra de MySQL y estaríamos listos. Punto 1, siempre conectado, ¿vale? Nos vamos a Project y agregamos en la carpeta bibliotecas, agregamos nuestra biblioteca de MySQL, que se la voy a dejar en el videito, en el correo, perdón. 2. Tercero, creamos nuestra clase conexión dejándola bien separadita en un package propio, porque la vamos a utilizar dentro de todos los controladores. Rápidamente, nada, creamos nuestras constantes globales dentro de la clase conexión para definir el servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Creamos un objeto de tipo properties, le pasamos las propiedades de user y password, armamos nuestra cadena de conexión, que en este caso apunta a MySQL, a nuestro servidor y a nuestra base de datos, y le pasamos nuestras propiedades, que eran el usuario y contraseña. Ese método, me debe retornar una contraseña, y si algo está mal me va a retornar un nulo. Hoy día por fin entramos a lo que es el controlador e hicimos el método prueba almacenar. Creamos un objeto de tipo conexión para que me devuelva un objeto de tipo connection. Ese connection me va a permitir crear el statement, y el statement me va a permitir ejecutar mi consulta SQL. A modo de prueba visualizo mi consulta a ejecutar, y si todo está bien, execute update del statement es el que me permite ejecutar las consultas. Recuerde, execute update para insert, update y delete, ¿vale? Si acá yo colocar un delete from tabla, vale, me va a funcionar porque está con execute update. Mando un mensajito a pantalla y en caso que algo falle, visualizamos el error para saber qué pasó. De esa forma vamos a tener nuestros datos ahí en pantalla. Vamos a guardar el último para que vean que todo está bien. Nos vamos al main, vamos a guardar al gran Zlatan Ibrahimovic, que tiene 38 años. Ejecuto, me dice que mi consulta fue ejecutada correctamente. Vamos a ver si llegó el gran Zlatan, y ahí está. ¿Qué es lo que ganamos con esto, chicos? Si yo ahora cierro mi aplicación y la vuelvo a abrir, mis datos van a estar ahí intactos en la base de datos, ¿vale? Entonces yo podría rescatarlos ahora sin ningún problema, podría modificarlos, podríamos hacer lo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Espero les haya gustado, chicos. Cualquier duda, por favor, en los comentarios del video, para que nos sirvan a todos. Que estén muy bien.